Iniciamos esta mesa de análisis sobre la reforma al Poder Judicial, así como la distribución de representación proporcional en el Congreso de la Unión que favorecería las acciones que está implementando el gobierno federal, morenista, concretamente el dichoso Plan C. Presento a Gabriel Arellano. Bienvenido, Gabriel. Hola, Beto. Muy buenas tardes. Fernando Palomino. Fernando, Alan. Muy buenas tardes, Alberto. Alan Capetillo. Beto, don Fernando, Gabriel, gusto. Bien, hoy que estamos haciendo la grabación de este programa, han iniciado una marcha en la mañana de hoy, trabajadores del Poder Judicial, que empezaron con mucha, diría yo, tibieza su movimiento y muy tarde, cuando ya vieron que estaban las reformas y los dictámenes en el Congreso, es cuando antes se fueron de vacaciones, antes se tomaron su tiempo, cuando este es un asunto que en la opinión pública se está debatiendo por lo menos hace unos 2-3 meses ya en forma consciente. Entonces, pues ya estamos con que ellos traen prisa por resolver este asunto en escasa una semana. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven la reforma al Poder Judicial? Gabriel, tu punto de vista. Pues bueno, como lo dices tú, se está reaccionando muy tarde, ¿verdad? Pero la verdad, en el ánimo de muchas personas, he tenido la oportunidad de hablar con ciudadanos normales, comunes y corrientes que no entendemos mucho de lo que se está planteando. Pero lo que sí es cierto es que abogados en Aguascalientes me dicen, pues yo lo que te puedo decir es que quienes trabajan hoy muchas veces en el Poder Judicial, en el estado de Aguascalientes, pues fueron electos o elegidos por los mismos funcionarios que ahí trabajan, por los jueces mayores, por los tíos, por los amigos. Por invitación. Por invitación. ¿Quién los puso? Sus parientes o sus amigos políticos. El nepotismo. Y eso a la gente tampoco le gusta. ¿Y esta reforma podría cambiar el esquema de selección de candidatos, Fernando Palomino? Bueno, desde luego que la reforma por eso es controvertida hoy en día. La iniciativa de reforma por eso es tan controvertida en estos momentos, en virtud de que hoy se busca que de manera directa haya una elección, literalmente una elección popular, en donde en las boletas aparezcan quienes aspiren a ser ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Suprema Corte, jueces de distrito, y así nos vamos hasta cada uno de los propios estados del país, porque ese alcance tiene esta propuesta de iniciativa de reforma. Entonces, esto es tan controvertido porque, bueno, se hace a un lado, se hace a un lado la carrera judicial, se hace a un lado la preparación académica, se hace a un lado el conocimiento, la experiencia y los antecedentes que se puedan tener, desde luego vinculados al ejercicio de la profesión o la actividad de ser un juez en este caso. Y yo creo que esto es uno de los puntos de gran controversia que en este momento están en el debate, no solamente nacional, como es el caso particular de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, sino que también pues ya ha habido manifestaciones expresas de dos, valga la expresión, de dos socios en el ámbito económico, como es a través del TLC de Canadá y Estados Unidos a través de sus embajadores aquí en México. Dejaría ahí mis comentarios en primera parte, pues para dar oportunidad a Alan Capetillo también. ¿Y cómo ha mostrado sus sistemas de elección de candidatos Morena, que ya ha tenido varias elecciones? Ya nos hemos dado cuenta que se inscriben 41, 61, 70 para una alcaldía como Aguascalientes. Y a la hora, ¿cómo se eligen? ¿Así de democrático como quieren elegir a los jueces? Mira, bueno, yo creo que la vida interna de Morena es una cosa y lo que propondrían acá pues es una cosa distinta, pero igualmente muy problemático, ¿no? Muy problemática en términos, ya no hablemos de los incentivos que puede haber para que grupos del crimen organizado o factores reales del poder puedan intentar intervenir en la designación de jueces. O sea, jueces que toman decisiones, particularmente en el tema de seguridad, es algo que llama mucho la atención, ¿no? Porque puede ser muy problemático, particularmente en ese aspecto. Aquí el problema es hasta qué punto también se va a partidizar la judicatura, que en muchos sentidos sabemos que también ya lo está, porque realmente muchas de las personas que llegan ahí, pues también en el actual sistema de nombramientos, pues llegan también con favores, con compromisos, porque finalmente pasan a través de un órgano político, como es el Congreso del Estado, o el Congreso de la Unión, el Senado en particular, en el caso de las
Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, el problema más que eso es la parte operativa de cómo le haces para operar una elección de algo tan técnico como un juez, ¿sí? A partir del voto popular. Si elegimos a nuestros representantes populares y hemos decantado la idea de que ellos elijan a los jueces porque es un trabajo técnico complicado. Sí, evaluar la capacidad técnica de una persona para ejercer el derecho, para dictar sentencias, no es algo que entendamos que sea tan de sentido común, ¿sí? Como para que el voto popular lo pueda dilucidar, y mucho menos cuando son tantos cargos. Sí, estás hablando de los 11 ministros de la Corte, más estás hablando de jueces federales, magistrados de circuito, jueces locales, magistrados locales. Sí, 1800 y además, ¿qué lógica tendrían esas campañas? ¿Qué te vendrían a proponer? ¿Inaplicar una jurisprudencia en temas de género? Que a mí me gustaría mucho, pero, o sea, ¿cómo sería el debate político o el debate público o el debate electoral, la campaña entre este tipo de candidaturas? No queda muy claro. Y además, ¿cuál sería el criterio técnico o qué tan capaces serían estos candidatos de despertar un interés del electorado que pudiéramos decir que derivar en un juicio crítico de la sociedad respecto de quién quiero que sea juez, con un fundamento y no nada más con un tema de una apreciación subjetiva, medio emocional, y a lo mejor ni siquiera eso, porque entre tantas candidaturas, pues cómo podría una persona dilucidar entre tantos nombres, ¿no? Ahora, si el buen juez por su casa empieza, ¿por qué el Poder Ejecutivo no elige a sus secretarios de esa manera, por voto popular? Bueno, ya hubo un presidente que le pidió a empresas, los headhunters, que le eligieran su gabinete. Y ya viste cómo nos fue, ¿no? Vicente Fox. Yo creo que el peor gobierno que hemos tenido en muchos años. Entonces, pero no tampoco funciona. Pero no por sus funcionarios, sino por su mujer y sus hijastros, que eran. Pues también yo creo que unos headhunters le eligieron a la mujer. Hacer negocios. Ahí fue el error. El headhunter llegó tarde porque él ya la traía desde antes de la campaña. Pero mira, Beto, por ejemplo, y le pregunto claramente a Alan, ¿a ti te gustaría participar y ser magistrado, juez? Probablemente no, sí. ¿Sí o no? Entonces, sí, probablemente sí. Cualquier profesionista del derecho aspiraría a algo así, bueno, ¿no? Claro. Yo creo que debe de haber reglas mínimas, por decir, tener un 8.5, un 9%, un 9 de calificación en toda tu carrera. Entonces, ya de entrada ya descalificas a un mundo de gente, o sea, que puedan participar quienes realmente tienen la capacidad. Que de hecho creo que sí lo están planteando en esos términos, no están parecidos. Entonces no se trata de que una magistrada yo soy federal con tesis apócrifa, ¿por qué no se puede obtener un título apócrifo con 8.9? No, bueno, pues entonces no hagamos nada. Y luego fíjate, la medida es tan absurda que se puede elegir hasta por tómbola, Fernando. O sea, la vida es una tómbola, como dice la canción. Yo creo que, a ver, recordemos finalmente los procesos que en los últimos años ha ido teniendo la elección justamente de los ministros, en este caso, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo recuerdo, y en el caso particular, porque además lo viví, el entonces presidente Ernesto Zedillo envía una iniciativa que, a diferencia de lo que venía aconteciendo hasta el primer trienio de su mandato, donde el presidente de la República, esto es el Poder Ejecutivo, designaba con la ratificación solo del Senado de la República a los ministros de la Suprema Corte. Había una gran reforma anterior a esta. Exactamente. Entonces, ¿qué paso se da de manera que me pareció para nosotros fundamental? De que primero se llevó de 18 a 11 ministros la Suprema Corte. Y segundo, el punto importante, se crea el Consejo de la Judicatura Federal. Igual se hace en el ámbito local, hasta allá llega esta reforma, para que el Consejo de la Judicatura, precisamente derivado de análisis que se hicieran, y en este caso se hicieran y se propusieran ternas del Ejecutivo y del Legislativo, ya no una propuesta única para decir que el Senado la ratificara, ya quedaba justamente un análisis que se hacía en la pluralidad del país que estaba representado en ese momento, pero ya había una intervención, ya había un debate sobre las personalidades de orden
académico, jurídico, de las propuestas que tenía y que hacía el presidente de la República. Incluso recientemente, en las propuestas que se hizo por parte del presidente de la República actual, fueron debatidos y fueron echados abajo, recordemos, algunos personajes que proponía el presidente de la República. Entonces, había un debate sobre cuál era la personalidad y los antecedentes que se tenían en cada uno de estos. Claro. Y hoy vamos hasta justamente a la tómbola, en donde efectivamente no hay un conocimiento y pueden estar puedo escribir ahí, yo, que ni abogado soy. No te puedes inscribir. Entonces tendrás que mostrar seguramente el reglamento. No, tienes que ser abogado. De expresar, ¿no? No, ahora, sí se mantiene el requisito de ser abogado. Claro, ahora este asunto de la reforma pues tiene alcances variados. Por ejemplo, pues pensar que al hacer campaña ellos tienen que abrirse a financiadores, y en ese financiamiento, pues, ¿qué crees? En este sexenio y en el anterior, bueno, en este principalmente, se ha hecho presente el narcotráfico, pagándole las campañas a los políticos, algunos políticos. Yo creo que es la gran discusión, bueno, es uno de los grandes temas de crítica, la operatividad de cómo hago una elección tan compleja, y dos, cuáles son los incentivos para actores no deseados de intervenir en estos procesos políticos, ¿no? Y particularmente el caso del crimen organizado, que en la mitad del país tenemos problemas muy importantes, pues me parece que es un tema relevante, sobre todo porque sabemos que los jueces son los que controlan, pues obviamente quién va o quién no va a la cárcel, ¿me explico? Y en ese sentido, pues son posiciones demasiado críticas y demasiado vulnerables y además, pues de alguna forma muy llamativas para el crimen organizado, ¿no? ¿Para qué quiero yo tener un gobernante si puedo tener al juez que va a ordenar que me dejen libre? ¿Me explico? O sea, hay una discusión ahí compleja, y seguramente pues incluso van a poder operar hasta las elecciones de yo quiero que gane Perenganito porque si no pues va a haber aquí una situación de violencia, ¿no? O sea, es muy compleja la lógica que se pueda en materia de seguridad en relación a este tipo de Otra elecciones. cosa, Alan, tú que eres abogado, servicio civil de carrera, el escalafón, los exámenes de oposición, que no son buenos métodos de elección de jueces. A ver, sí, pero con sus claroscuros, porque también es cierto, ya lo mencionaba Gabriel, que hay una endogamia judicial muy vinculada al nepotismo que lleva muchas décadas en este país. Se hacen muchas simulaciones de supuestos exámenes de oposición que realmente son procesos controlados. ¿Y son perfectibles o ya? Yo creo que son perfectibles. Siempre he dicho que son. De hecho, hace algunos años aquí hicimos algún intento de litigio estratégico aquí en el estado de Aguascalientes, buscando, por ejemplo, que se transparentaran los nombres y las calificaciones de quienes participaban en un concurso, en un examen, ¿no? Porque resulta que no te decían ni quién pasaba y no te dejaban ver ni los exámenes, y nada más el tema de los resultados era un acto de fe, ¿no? Y en ese sentido, pues todo el mundo sabía pues que pasaban quienes tenían que pasar, me explico. Ese tipo de lógicas pues han estado muy vivas, y pues de hecho pues los temas familiares en el Poder Judicial, tanto local como federal, son temas que son muy conocidos. Hay familias enteras enquistadas ahí, y que naturalmente pues llama a una lógica de crítica pública respecto de un poder que tradicionalmente además está relativamente a la sombra, ¿no? Discutimos mucho lo que hacen los diputados, lo que hacen los ejecutivos, pero el judicial es un poder relativamente opaco, porque está fuera del ojo público, porque se esconde tras kilos y kilos de papel, y Dios sepa qué es lo que hay ahí, más que la persona que lo está viviendo, ¿no? Y los técnicos en derecho. Cuando, ya sea en la política, cuando uno es candidato, he sido candidato, he ganado elecciones, he perdido elecciones, es la decisión de uno aceptar dinero o apoyo. Dejémoslo en desconocidos, para no señalar nada. Es tu decisión. No necesitas ser ni candidato a magistrado ni a juez, simplemente un candidato a diputado, a presidente municipal, a gobernador. Pero en esa decisión estás llevando tu vida y la vida de tu familia y la vida de tus hijos a un barranco sin fin. Entonces, porque entonces podríamos decir, en Estados Unidos, por ejemplo, no se usa recurso público para financiar ninguna campaña. Es el privado. Y yo pregunto, ¿cuánto de ese dinero privado puede venir de empresas interesadas en que cuando tú seas senador resuelvas mis problemas? Totalmente. Entonces, es una decisión, en mi opinión, siempre es una decisión personal y de honorabilidad. Y que aquí, se privilegió el financiamiento público, en el caso de nuestro país, precisamente para
apartarlo de las tentaciones, llamémosle tentaciones entre comillas, de que hubiera dinero que no tuviera un origen claro en las aportaciones de campaña política y se privilegiaba precisamente una asignación, y por eso la regulación y los topes de campaña también, para establecer un tope y un financiamiento público que fuera, en este caso, entre comillas, suficiente para hacer una campaña, ¿no? Y la fiscalización de los recursos y la fiscalización, de campaña, de recursos obviamente, propios o patrocinados, pero que ya se tienen que declarar una espectacular, una publicación. Reparto una 250,000 silla. despensas. ¿Quién me las va a contar? No, va a ser No, sí difícil. hoy, Reparto 3 millones de pesos en dinero en efectivo. Pero, ¿Quién me los va a hay fiscalizar, elección, hombre? Pues nomás Hay la sí un oposición, comité. porque no va a haber ¿Y de dónde vino ese dinero? hay una comisión, Pues del narco en algunos casos. Del presupuesto de los origen partidos no desconocido. ajustan. No Llamémoslo. ajustan para gastar lo que se Claro, gasta. claro. Bueno, a ver, es que eso lleva a una discusión todavía más grande, que es este problema que tenemos ya con el sistema electoral mexicano, que en muchos sentidos está colapsado. Cuando creímos tener las respuestas, nos cambiaron las preguntas. La forma en la que se pensó la democracia mexicana hace 20 años, incluso hace 15, incluso hace 10, se ha transformado radicalmente en los últimos años. Sí, las redes sociales, los nuevos procesos de comunicación, la comunicación más horizontal, pues han cambiado completamente las dinámicas políticas. Y lo han hecho muy complicado de procesar. Acabamos de salir de un proceso presidencial que tiene N cantidad de puntos críticos, la intervención del presidente, el tema del activismo de los representantes de Morena, el uso de los programas sociales, la duración de las campañas, la simulación de las campañas. O sea, son muchos temas que en la parte propiamente electoral tradicional de legislativo y ejecutivo no sabemos cómo resolverlas. Y si además le vamos a meter la presión de un experimento con lo judicial, un experimento que además no tenemos una cultura que lo respalde, pues probablemente es una receta para el desastre, ¿no? Ahora, dice Fernando algo muy valioso: el dinero público para las campañas, para que no caigan en tentación de un dinero mal habido como el del narco en las campañas. Totalmente de acuerdo. El problema era que se quedaba un tanto corto en relación a los costos reales de una campaña, y que de todas maneras tuvo que entrar a escondidas dinero de otros financiadores, ya sea particulares con dinero bien habido que les interesa, ya sabes, constructores, recibir... ¿Pero para qué les interesa? Pues para que les dé sobra cuando ganes. Ese claro, sería el propósito. Pero bueno, fuera que fuera eso, el tema es que ya no queda en constructores, sino queda en narcotraficantes que quieren que les des al jefe de la policía del municipio, al jefe de la policía del estado. Aunque se te caigan los puentes. Aunque se te caigan los puentes, imagínate. Terrible, ¿no? Ahora, aquí el asunto también con Alan Capetillo es el de... Estamos hablando de financiamiento, estamos hablando también de el avance también de los legisladores y las consecuencias de los jueces y las consecuencias que esto puede venir. Suponiendo que esto prosperara y que fuera un hecho, porque parece que traen prisa, quieren sacarlo antes de que Andrés Manuel López Obrador se vaya, porque así los tiene presionados. ¿Qué podría suceder una vez que esto sea votado por la aplanadora morenista? Bueno, seguramente va a haber una gran inestabilidad al interior del Poder Judicial. Vamos a ver qué tanta fuerza tienen para resistir, para mantener por ejemplo, esta inactividad que están llevando a cabo, ¿no? Este llamado paro. Sí, vamos a ver qué fuerza verdaderamente manifiestan y aparte qué capacidad de organizarse, porque no nada más es parar por parar, sino es organizarse y llevar a cabo actividades que metan presión al gobierno, pero también la realidad es que la presión que tendrían que ejercer sobre el gobierno sería de unas dimensiones que yo no alcanzo a visualizar, porque estás tú buscando doblar a la presidenta y al presidente más votados en la historia de este país, sí, que van saliendo de una elección que ganaron de forma arrolladora que no se les ve ganas de mostrar debilidad, sí, cediendo en este momento ante los trabajadores del Poder Judicial, ¿me explico? O sea, pero una cosa es que voten una gran mayoría bueno, ni siquiera es una gran mayoría, un número importante, 30 millones de mexicanos votaron por quien tú dices. Pero eso le da derecho a este elegido a hacer y deshacer. Vamos a trasladarlo al ámbito familiar. Tienes al querubín, al primogénito, el muñeco. Al muñeco de muñecos. Y entonces, sabedor de ese reinado, se convierte en un dictador, en un tirano. ¿Por qué? Porque no quiero esto, no quiero lo otro. Tu mamá, inga de tu medio, y tú quieres esto, y me das esto, y yo hago, y yo mando, y esto y lo otro. Llega un momento en que el hijo, ese querubín, te harta y dices, no, ya te ganaste unas nalgadas.
Entonces, no todo lo que el elegido, la elegida que se les antoje quieran, van a ser de este país, o que de plano es un cheque en blanco el que se les da a estos elegidos. Mira, yo creo que hoy en día también hay que decirlo, digo, hay también una realidad social. O sea, yo creo que en esto, si bien es cierto, hay una presidenta electa en este caso, amplísimamente votada, pero sin embargo también hay una realidad social, y esa realidad social no la puedes cambiar ni puedes abusar del ejercicio del poder para decidir como tú quieras y como finalmente a veces crees tener la razón. Cuando hay circunstancias, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Hay un tratado de libre comercio, hay un acuerdo de libre comercio en donde se establece en los inicios en los objetos de este tratado de libre comercio, justamente son países democráticos. Son contrapesos que en un momento dado tiene el tratado, tiene nivel de la Constitución. O sea, si tú violas este tratado, pues obviamente eres sujeto a sanciones. Sí. Y obviamente recordemos, nuestro país tiene una intensísima interrelación económica con problemas políticos de orden social, como es el caso de la migración, y otro tipo de problemas con nuestro principal cliente. Entonces, yo creo que son temas que tienes que medir. Sí, no es nada más México independiente, sino resulta que tiene un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Decidir, pero tienes que decidir con base en lo que has venido acordando, a lo que y te lo conviene. Que has venido conviniendo en un mundo en donde hoy hay una relación a través de los tratados. Es el caso particular de Estados Unidos y de Canadá. El viernes mandó una declaración el embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, y su similar de Canadá, donde dicen eso que acabas de decir. No, está solo México, tienes tratados, y si te pasas de la cuchara en concentrar el poder en el Ejecutivo, puedes afectar nuestra relación comercial. Así es. Y todavía salió muy valiente el presidente a contestarle, pero luego hoy le responde, o ayer domingo, Ken Salazar: no nos peleemos por la forma de elegir a los jueces, porque fue muy claro, dijo: no estoy en contra de la reforma, sino en que se elijan por votación, porque vulneraría la procedencia de los recursos, los riesgos que esto conlleva, ¿no? Entonces, y algo más, no dijo algo malo, Beto, no dijo algo pero Beto, y al tiempo, sea como se vaya a hacer, a final de cuentas lo va a decidir un Congreso. Muchos de los que hoy son funcionarios del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial del Estado, van a participar. Estos secretarios de acuerdos que toda la vida aspiraron al siguiente brinco y que no les dieron la oportunidad. ¿Por qué? Porque por lo que quieras. Por el sistema como lo describen que está. Pero, oye, también una cosa: ¿existirá sobre la faz de la tierra en el Poder Judicial Federal un caso en el que haya sido alguien secretario y sea hoy presidente o magistrado? No, sí, digo, sí los hay. Sí los hay, como los hay en otros terrenos de la administración pública, en la iniciativa privada, en los medios de comunicación. Habemos muchas personas que a base del esfuerzo logramos nuestro cometido, que será totalmente una carrera, impedimento para hacer la carrera escalafonaria en el Poder Judicial Federal. A ver, sí los hay, pero aquí lo que tenemos es también un problema de pesos y contrapesos, tanto institucionales como fácticos. Los fácticos ya los delineó don Fernando, ¿no? Pues las relaciones internacionales, el orden jurídico internacional, las relaciones comerciales, ¿no? Los vecinos están diciendo: oye, no me gusta esta reforma, y eso genera un contrapeso de alguna forma, ¿sí? El problema es que en los institucionales es donde está el problema, es decir, en el orden constitucional. Es decir, tenemos en este país siempre, toda democracia moderna es la convivencia de dos principios: el principio democrático, o sea, la gente vota, ¿sí? Y el principio del orden liberal, es decir, hay cosas que no se pueden votar, hay pesos y contrapesos que se tienen que solucionar y que se tienen que equilibrar, y estos dos principios conviven. ¿Hasta qué límite conviven? La regla que tenemos en este país es hasta que alguien alcance el 66% de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada, y en ese momento tú puedes prácticamente alterar lo que quieras. Que ese es el gran problema que estamos teniendo, que ahorita básicamente a raíz de todo este resultado electoral y de esta controvertida decisión del INE que va al tribunal en estos días de darles la mayoría calificada, pues lo que se está planteando es: pues, traemos la legitimidad institucional para plantear este cambio de paradigma constitucional. Digo,
puedes llamarlo hacerse del país, pero pues finalmente son las reglas que hemos estado planteando. Tristemente en este país yo creo que tenemos un mal diseño institucional desde la Constitución. En este país reformamos la Constitución cada rato. Llevamos centenas de reformas constitucionales en las últimas décadas. ¿Sí? En otros países, en Estados Unidos, en Estados Unidos la Constitución se ha reformado 27 veces en 200 años. Sí, nada más. En otros países hay que llamar a referéndums para llevar a cabo reformas de la Constitución. Aquí nada más hay que tener mayorías de diputados o de legisladores. Mayorías calificadas son muy relativas. O armadas, sí, y que hemos visto cómo se han ido armando ahorita porque lo están llevando a un tema muy extremo que es para prácticamente decapitar a todo el Poder Judicial. Sí, pero hemos visto que se ha reformado la Constitución para una cosa y para otra. No tenemos un modelo constitucional estable, de ahí que haya la tentación de que una fuerza política que llegue y que gane una elección crea que ya puede reformar todo el orden constitucional, porque además la regla formalmente se lo permite. Me parece que es una mala regla. No debería de poder reformarse la Constitución por una mayoría coyuntural. Una reforma constitucional tendría que ser producto de un largo consenso, de un largo análisis y probablemente con un respaldo electoral. Oigan, oí hace un rato un audio en un grupo de WhatsApp donde le preguntan a una señora con acento capitalino que qué opina sobre, una ciudadana, una ama de casa, qué opina sobre la reforma del Poder Judicial, y dice, yo creo que está bien porque le va a quitar sus privilegios a todos los jueces y entonces ya no van a tener chef y ya no van a tener para ropa y no sé qué. Dije, caray, primero pues será el único poder que tenga chef y pagan su ropa o sus toallas de su baño. El Ejecutivo lo tiene desde siempre y no creo que haya renunciado a ello Andrés Manuel López Obrador. No renunció ni al Palacio, vivir en Palacio Nacional, y le siguen pagando su chef y le siguen pagando sus toallas y le siguen pagando su papel sanitario, o sea, todo. No paga el señor nada absolutamente durante el sexenio y quién sabe en cuántos sexenios más, porque también esa es otra cosa que amenazó reformar y creo que a la hora de la hora no sucedió el trato postpresidente en México. Luego entonces, sí se le va a quitar con esta reforma judicial esos privilegios a los jueces, como dice esta señora que se lo platicaron los de un partido guinda. Pues es parte de la discusión, ¿no? El uso de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial a su disposición, que los usa para diferentes temas, ¿no? Los han estado incautando y está el tema desde que les dan uso a casas habitaciones a los jueces federales, porque son personas que van a vivir de un estado a otro y el Poder Judicial les provee una casa con determinadas condiciones de seguridad, porque además pueden estar expuestos a problemas de seguridad, ¿no? En el caso de los ministros de la Corte, pues por la jerarquía que tienen, pues a lo mejor sí han desarrollado ciertos privilegios, ¿no? Este tema de camionetas blindadas, este tema de cierto trato, lo de los chefs, ese tipo de cosas. Me imagino que se refiere al tema de los comedores que puede haber en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como los hay en el Senado de la República. O como los hay en el Senado de la República. Claro. O sea, ¿quién arroja la piedra que no esconda? Ha habido abusos, ¿eh? Históricamente ha habido abusos. Entonces, la población que no participa ni del Congreso, ni del Senado, ni del gobierno, dice, ya estuvo. Sí. Ya estuvo, porque yo soy el que lo estoy pagando y yo no tengo ni para echarme un taco. Ha habido muchos abusos.